pienso que cada pintor escoge un poco lo que quiere mirar y yo elegí mirar sobre todo detenidamente, observar lo que es el realismo mágico y lo que es sobre todo lo real, maravilloso que está en la cotidianidad de la gente. Soy caraqueña y vine a estudiar aquí a Mérida, a la Universidad de los Andes, estudié arquitectura precisamente porque me llamó mucho la atención todo lo que es el arte desde muy jovencita, ¿no? Entonces, bueno, en la carrera de arquitectura, sobre todo en esa época, había bastante intención de crear, de formar en el arquitecto una visión del arte, ¿no? Una integración del arte con la arquitectura sin dejar de darle importancia a la parte de ingeniería, ¿no? Cuando pinto generalmente me gusta mucho la libertad expresiva, ¿no? Entonces es un poco como dejar paso a la espontaneidad, a la intuición, a los sentimientos, a los estados de alma, de alegría, de tristeza, de muchos adioses y de muchas nostalgias, y de una manera u otra, en la concentración del trabajo de taller, logras plasmar en el lienzo lo que estás sintiendo. Entonces sucede muchas veces que la figura queda un poco nostálgica o yo procuro siempre que esté alegre. Lo que me sorprende es que esa tristeza no está dirigida a causar una impresión al otro, sino una tristeza que es una tristeza endógena, que no puede no expresarse, pero que no tiene intención en el sentido de establecer una relación sobre la base de esa tristeza con el otro, sino una tristeza que espontánea, como tú lo has dicho. Sí, porque bueno, en mis últimos trabajos, el protagonismo de la mujer en la narrativa de la obra, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Bueno, porque yo pienso que cuando vamos a crear, en el acto creativo, está muy relacionado con lo que son nuestros instintos y nuestros sentimientos más profundos, ¿no? Entonces pienso que la obra comenzó a adquirir por sí misma, de manera espontánea, un espíritu femenino. Pero como vimos, como se ve aquí, entremezclado o enhebrado, ¿no? Con la naturaleza, con un firme propósito de mi parte de reconectarme con los orígenes de nuestra América Latina, ¿verdad? Entonces por eso que la mujer representa la feminidad, la mujer voluptuosa, ¿verdad? Que está en el pueblo. Dicen, no, Botero, bueno, pero es que la mujer que está en la calle, en la cotidianidad, en los mercados, en los pueblos, en las procesiones, son mujeres voluptuosas, si nos ponemos a ver detenidamente, ¿no? Es un poco difícil conseguirlas así como muy delgaditas, ¿no? Y más en estos tiempos. Entonces, en la mujer voluptuosa, siempre tratando de representar la realidad, la cotidianidad y el realismo mágico que hay en el quehacer diario. En ese contexto, ¿verdad? Esas figuras formaban parte casi que siempre del imaginario colectivo, ¿verdad? Que era lo que yo estaba viendo en esa época, en mi tiempo de estudiante, que son las paraduras del niño, el festival del violín. Entonces pinté mucho la figura humana, pero en multitudes, ¿no? Por eso es que mis trabajos iniciales se me conoce mucho el que es de aquí, de siempre de Mérida, de la Mérida de ayer, me conocen mucho por las multitudes, ¿no? Entonces ya eran las multitudes de la paradura, de la Navidad en los Andes, vuelvo y repito, del Festival de Violín, porque fue bien importante para mí en ese momento. Y todo ese contexto de esa época influenció y también me inspiró mucho a hacer las primeras obras, mis obras iniciales. Ahora recordé cuando supe de ti, exactamente, supe de ti cuando vi un afiche de uno de los festivales del violín. Y entonces pregunté, ¿y ese afiche de dónde salió? Entonces me remitieron a Yudelsi. Esta fue la primera vez que yo conocí una cosa tuya. Me parece... creo recordar que pude ver dos afiches, dos festivales. Sí, fueron cinco ediciones que manejó en ese momento la Casa de la Cultura de Mérida, conjuntamente con la Casa de la Cultura de Tobar, creo, ¿no? Intervinieron mucha gente
y muchos patrocinadores. Bueno, y en esas 5 primeras ediciones yo hice el afiche. O sea, hice el diseño para el afiche. Exacto. Una de las cosas que más sorprende cuando uno conoce tus cosas es la pulcritud, de una manera muy cuidada y muy cuidadosa. Sí, porque soy sumamente estricta conmigo misma, soy muy exigente, le dedico muchísimas horas al trabajo de taller, prácticamente todas las horas del día, si es posible, soy apasionada con mi trabajo y me gusta muchísimo el dibujo y esmerarme en los detalles, así como que me gustan las formas voluminosas, me gusta el contraste del color y me gusta la precisión, mucho. Soy persona que puedo de pronto borrar todo y volver a comenzar de nuevo si no me quedo contenta con el resultado. ¿Trabajas con óleo, con acrílico? Con acrílico. Con acrílico. ¿Y dibujas primero? No, cuando comienzo a trabajar yo abordo el lienzo. Primero tengo toda una idea, ¿verdad?, concebida de lo que quiero hacer. Siempre haciendo énfasis en lo que le acabo de decir, me gusta representar a la gente común y corriente, a la gente del pueblo, a la gente, como llaman, a la gente de a pie, ¿no? Entonces soy muy observadora y toda esa observación va quedando en mi mente. Llega un momento en que hago bocetos muy poco, por la siguiente razón, porque cuando voy a comenzar a hacer el dibujo, ya no me siento cómoda con el boceto y termino haciendo otra cosa. Entonces, sí. ¿Aparece nítida la imagen que quieres representar o es una intuición? no aparece nítida, o sí de pronto, pero se va como cambiando mucho en el transcurrir, porque tarda un poco haciendo los lienzos, ¿no? Entonces, como haciendo los cuadros. Entonces, como de pronto un término, por decir, una semana para hacer un cuadro, entonces ellos van surgiendo como mientras voy pintando, van apareciendo ideas nuevas. El mismo lienzo me va dando ideas y van subiendo así de forma muy... Hay mucha libertad expresiva y siempre procuro trabajar así. Mira, nos hablaste de una fase anterior que son las multitudes. No tienes acá una representación de las multitudes. Lamentablemente no creo que haya mucho registro fotográfico, excepto alguna que otra paradura, pero no, y las imágenes de O sea, tú llamas, por ejemplo, la paradura y digamos... Claro, porque yo me vengo de Caracas y eso es un poco lo real maravilloso, cuando estás en una cultura totalmente... Y suceden las cosas como de manera muy espontánea, ¿no? Como que de manera muy natural, como que para todos eso es muy natural, pero para el que viene de otra cultura es algo inverosímil, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando yo que vengo de Caracas, y como le digo, siempre me gustó mucho el arte, entonces yo me la pasaba mucho en los museos, todos los fines de semana, en el Museo de Sofía Inver, en Ateneo, o sea, venía de ese mundo de Caracas, de la capital. Llego aquí a Mérida a estudiar en la universidad y me voy a vivir al Valle, que en ese momento era campo, y me invitaban a las paraduras y para mí eso era algo completamente asombroso, sobre todo la paradura campesina, que yo creo que aquí ya nadie lo recuerda, de esos músicos campesinos que tocaban el violín, y entonces yo descubrí que el violín era un instrumento musical pues típico de los Andes, pero además esos violinistas de la zona que tocaban aquella paradura y yo no les entendía nada, nunca logré entenderles nada, hasta ahora que hacen las paraduras modernas y ya lo dicen mejor, pero ellos con su forma de cantar, que era como un lamento, yo me quedaba toda maravillada de eso. Y quería expresarlo de alguna manera y la mejor manera para expresarlo es a través del lienzo. Además, hubo muchas influencias en mí. Una época muy distinta de Mérida, una ciudad muy cultural por un lado y muy campesina por otro lado. Y entonces eso había ese profundo contraste. Entonces yo tenía el campo allá donde vivía y la parte cultural de una Mérida donde había festivales, no solamente festivales del cine, festivales del teatro, venían escritores muy famosos acá a dar conferencias. Y entonces todo eso de una manera u otra pues fue una fuerte influencia para mí. Además que mi compañero de 20 años de vida pues era un hombre que estaba íntimamente ligado a la cultura
en el estado Mérida, ¿no? Y muy relacionado con la cultura en Tobar, con contramaestres, ¿verdad? Claro, Aquí se hicieron cosas fabulosas. O sea, era un mundo totalmente, de pronto estabas en el centro de la ciudad y había un espectáculo y tú creías que formaba parte de la vida real y resulta que era del teatro, de los estudiantes del teatro. Entonces yo, y de una manera u otra, pues la comencé a reflejar en mi pintura. Además, con mi pareja, pues viajábamos mucho al campo, a sitios que son bastante recónditos como los pueblos del sur, solo a ver pesebres junto con contramaestres, solo a ver pesebres y tallas de los famosos tallistas de aquí de Mérida. Entonces, bien, todo eso está ahí. Luego cuando me gradué, sí estuve un tiempo en Europa, en Madrid, luego en Barcelona para conocer la arquitectura de Gaudí, en Bruselas, en los museos, México también, una fuerte influencia del arte mexicano, República Dominicana, Colombia, Botero, me fui a México a la Casa Azul de Frida Kahlo. Entonces todo eso va a ir en un transcurrir de casi más de 30 años del ejercicio de pintar, se va reflejando de una u otra manera. Es extraordinario porque tienes un torrente de experiencia represado y esa fuerza, esa energía acumulada a través de la experiencia, de una experiencia vital compleja, rica. Yo creo que eso es muy bueno, pero porque uno acumula todo tipo de influencias, ¿entiendes? Y no tiene por qué, por el contrario, aceptar Sí, no, es cierto. aceptar las influencias, dejarlas entrar, Claro. identificarse con ellas y cuando ya uno se libera de ellas, seguir su camino, ¿no? No, para mí es un orgullo que me comparen con Botero. Sí me gusta muchísimo el trabajo de Botero y claro que es uno de mis referentes pictóricos, pero lo que quiero resaltar es que también, que en eso coincido con él, porque yo he escuchado las entrevistas de Botero. No son mujeres gordas, son mujeres voluminosas. En la mujer, ¿por qué me gusta tanto la pintura de Botero? Porque en todo el mundo sabe quién es Botero. Bueno, porque Botero pinta la realidad tal cual como es de su país, de su tierra, de Medellín. Claro que ahora la realidad está como muy globalizada, ¿no? Y de pronto estás aquí, puedes estar en cualquier parte y parece que todo es igual, pero hubo una época donde no existían tantos recursos y todo lo que se aprendía era casi a través de los libros, ¿verdad? Donde se acentuaban más las tradiciones de cada zona, ¿no? Y si va a Medellín y camina por Medellín, como yo lo he hecho, usted se da cuenta de que lo que pinta Botero es lo que está allí en la calle. Él refleja la historia de su ciudad natal. Claro, pero fíjate que lo que por lo menos me fascina a mí de Botero es su tratamiento de los volúmenes y esa capacidad de relacionarse con el otro a través del volumen del cuerpo, del objeto. Está fundado en un secreto geométrico. Es decir, hay una estructura geométrica que le permite a Botero expresar lo que nosotros percibimos como gordura, por ejemplo, ¿cierto? Pero lo sorprendente es que esa estructura geométrica expresada corporalmente siente geométricamente también. Es decir, son para decirlo de Y que otra yo pienso que manera. desde el punto de vista estético, la figura voluminosa es más fácil de trabajar, de expresar a través de ella. Por ejemplo, cuando yo estaba todos los domingos que me iba al Prado, que es un museo gigantesco, pero que tiene unas salas gigantes, pero con muchas sillas, y uno se puede sentar a contemplar un cuadro por todo el tiempo que quiera sentado plácidamente. Yo observaba muchísimo, con muchísima admiración, cómo esos pintores del renacentista podían representar en las carnes de la mujer la celulitis. Yo me acercaba a la obra y decía, pero ¿cómo hacen para pintar la celulitis? Ellos no pintan a la mujer desnuda
así delgadita, nada, sino que es barrigona, tiene sus carnes así celulitosas como todas las mujeres de carne y hueso. Rubens. Rubén. ¿Lo recuerdas? Sí, claro, y cuando voy a México y veo los murales de Diego Rivera, pues son las multitudes, el pueblo, ¿ves? Los que están en la calle. Eso es lo que me gusta representar. Ahora bien, cada pintor, pienso yo que se tiene que identificar con el contexto y las circunstancias en que le toca vivir, ¿verdad? Y yo he puesto mi intención no solamente de reconectarme con nuestros orígenes a través principalmente de un espíritu muy femenino, ¿verdad? Que se puede ver y apreciar en mis últimas obras, sino también esas circunstancias en las que estamos viviendo. Entonces me gustaría también hablarles de la serie de los migrantes, ¿verdad? ¿De? Los migrantes. De los migrantes. Sí. ¿Estás trabajando? Siempre hago series ¿O ya de trabajaste en migrantes. eso? No, a raíz de todo este asunto nuevo, ¿no? Es lo que está apareciendo, es lo que está... Sí, he trabajado mucho he hecho varias series de migrantes y son mujeres, ¿verdad? Parecida a esta, por cierto. Pero esta no es una migrante, pero es algo parecido a esto, ¿verdad? Son mujeres con cestas, pero estas cestas están pobladas de figuras humanas que expresan, ¿verdad? El desarraigo y el empeño o la persistencia de prolongar la añoranza, ¿no? O cestas llenas de objetos sin contexto que quedan de una vida anterior, ¿no? Es más que todo así, lástima que no hay una obra aquí de los migrantes, que yo he querido también manifestar la situación presente que nos ha tocado. Conversábamos con Sandra sobre la transformación de la oruga en mariposa, ¿no? Y ese proceso tiene que ver también con el paso del útero hacia afuera, ese vínculo, digamos, ese salto, digamos, que se conecta inmediatamente con el pecho de la mujer y con la capacidad que tiene la mujer de dar leche y calostro, etcétera, etcétera. Eso nosotros, los varones, no tenemos la más mínima idea de lo que es eso. Bueno, en mi pintura, en mi trabajo, me gusta destacar mucho que provenimos casi, o por lo menos yo, en lo que me concierne, a una familia matriarcal, ¿no? Entonces allí está un poco el espíritu femenino, ¿no? Pero yo expreso también mucho a la mujer plena de maternidad, cuando pinto las mujeres con los niños, ¿verdad? Expreso mucho también lo que es la mujer, que me gusta llamarla así, la mujer con la naturaleza cuesta, que es esa mujer voluptuosa, que impone toda su feminidad y la naturaleza que la contiene. También pinto varones, pero sobre todo me gusta pintar los músicos andinos o los músicos de violín de los Andes, ¿no? Y también quiero retomar ese